Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una vez más a este vuestro canal, El Rincón de los Coches. Bueno, primeramente disculpar un poco, he estado un poco liado, no podía hacer ningún vídeo y poco más, no voy a poner excusas, he estado liado, ni más ni menos. Bueno, vale, hoy el tema que nos ocupa es un tema relativamente interesante, ¿vale? Es un coche que me dejó un muy buen sabor de boca. Vale, y diréis, ¿de qué coche se trata? Vale, pues se trata de un coche que ahora mismo tendría 2 años, ni 2 años tendría, ¿vale? Estamos hablando de el Seat Ibiza eh, 40 aniversario, edición 40 aniversario, FR, motor 1500 TSI, 150 caballos, ¿vale? Cambio DSG. Bien, color gris Cupra. El gris que todos conocéis, el típico gris Cupra que se implantó solamente en esa remesa de Ibiza 40 aniversario, con acabado FR. Bien, hablamos primeramente un poco vamos a tocar un poco el tema de lo que es el motor, ¿no? El motor, vamos a ver, 4 cilindros, no tres como los que son 1000 de cilindrada. Y llevan 6 velocidades los 115 y los 95 llevan 5 velocidades. Era 4 cilindros, 7 velocidades con cambio de SG como os he especificado, el cual cambio era una maravilla, pero una maravilla, auténtica maravilla. Un cambio automático de doble embrague, ya lo conoceréis muchos, ¿vale? Que funcionaba a las mil maravillas ese coche, ese cambio. Lo llevabas en modo normal, él mismo se encargaba de mantenerte el régimen más bajo posible para optimizar consumos. Bien, luego tenías modo Sport, ¿vale? Que él mismo se revolucionaba como unas 750 800 revoluciones más de lo que se revolucionaría cada cambio a una marcha superior, ¿no? El cambio con configuración normal, ¿vale? A diferencia de configuración normal, este se revolucionaba a 750, 800 revoluciones más que el cambio normal a igualdad de condiciones, pero era más reactivo, evidentemente, ya lo sabemos todos, ¿no? Los que conducimos, pues evidentemente si llevamos un poco más acelerado el motor, pues es más reactivo, ¿vale? Porque cuando nos entra la otra marcha nos entra con más reacción. Bien, vale. Y luego tenía las levas, era un cambio secuencial, también lo podías poner en modo secuencial, tenías las levas detrás del volante y era una maravilla, pero una maravilla. Eran 7 velocidades, pero una maravilla. Bien, tema consumos. Tema bastante interesante de tratar. Vale, da igual modo normal que modo sport. Bien, os comento el porqué. El coche, eh, si mantenías, evidentemente, todo depende siempre, lo digo, ¿no? Depende de la conducción. Pero si mantenías una conducción respetando los límites de velocidad, más o menos, ¿vale? Dejémoslo ahí. El coche se movía en torno. O sea, la gente puede pensar, ostras, 150 caballos, gasolina, no sé qué, DSG. No, 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 no nos confundamos. El coche a mí de ordenador de a bordo me estaba sacando 6,4, 6,6. No eran consumos desorbitados para ese coche y ese caballaje y sobre todo la reacción que tenía, o sea, pues que no sé, pero no es por meterme en líos, pero es que yo tiraba, ¿eh? Tiraba. Una incorporación, por ejemplo, salías a 60, le pegabas un zapatazo y al momento estabas a 120 en esto. En esto estabas a 120. Y era un coche que iba finísimo, no daba ningún tirón, no tenía ninguna rumorosidad mecánica de motor rara, sonaba muy bien
Cuando lo acelerabas el ruido era muy bueno, el sonido que transmitía era muy bueno. Eh, la verdad es que es un coche que me dejó muy buen sabor de boca, la verdad. Cierto es así, ¿eh? ¿Y qué más comentaros de ese coche? ¿Qué más comentaros de ese coche? Bueno, como sabréis, el 40 aniversario ya venía con llanta 18, venía con buckets, cosa a la que pusieron en el Ibiza este FR los buckets, una cosa muy así, muy racing, ¿no? Y bueno, pues sí, pues el coche tenía su chispa, ¿eh? Tenía su chispa. Tú cogías y mirabas la ficha técnica de ese coche y estamos hablando de una ficha técnica de que el 0 a 100 te lo hacía en 8,4 segundos y tenía una velocidad punta de 215 o 216 kilómetros por hora, una cosa así, una barbaridad. Una barbaridad, pero en lo que nos remitimos de coche, el conjunto en sí del coche, era buenísimo. O sea, lo que es el bastidor, la plataforma donde estaba montado ese vehículo, era de las mejores que habían. Era una plataforma muy buena, el coche se sujetaba muy bien, tenía un buen agarre. Sí que es cierto que si le buscabas las cosquillas, la trasera te hacía un poco la peineta, ¿vale? Porque te buscaba las cosquillas ella también a ti. Pero bueno, en líneas generales, así con una conducción normal, y ya no solo me aventuro a decir una conducción normal, sino con una conducción alegre, ¿vale? El coche se comportaba a las mil maravillas. Todo hay que decirlo. Eh, Defectos. ¿Qué defectos vamos a sacar a ese coche? Un coche que era nuevo de trinca, llevaba todo un arsenal tecnológico, vamos, es navegado, en fin, de todo. De todo, evidentemente ya lo podía llevar por lo que costaba, ¿no? Por lo que me costó, ya podía llevar todo lo que llevaba. Pero bueno, el coche, la verdad es que una pasada, una pasada, una pasada. Una pasada. Eh, es que se te... mira, un ejemplo. Un día iba circulando por la autopista, se me enchufa detrás un de esto, un Opel Astra, un CDTI 165. Vale, muy bien. Digo, y me hace las largas. Digo, vale, vale, sí. Si iba a la velocidad que tenía que ir adelantando. No iba por la izquierda por ir por la izquierda. Iba a la velocidad que tenía que ir adelantando. Digo, vale, vale. Pues cuando acabé de adelantar, solté un poquito. Y cuando veo que empieza a pasar el Astra, le aprieto un poquito. Y el Astra se quedó un poco atrás. Y luego ya solté y dejé que tirase, ¿no? Pues se me quedó mirando con una cara como y decía, ¿y este Ibiza qué motor lleva? Pero bueno, cosas que pasan por ahí, ya sabéis, por la carretera y por las autopistas. Pero lo cierto es que los consumos, como decía antes, si encontráis una unidad de esas y sobre todo si puede ser un 40 aniversario como fue mi caso, que se me planteó la oportunidad y cogí un 40 aniversario, ojo, que dices, bueno, es un Ibiza. No, no, sí, es un Ibiza, pero tiene aires de otro coche superior, ¿eh? Estamos hablando de que no tanto como un Cupra León, ¿vale? Pero tampoco nos desviemos mucho del camino, ¿eh? Que yo hice viajes con ese coche y no decepcionaba para nada, ni era incómodo, ni nada. Nada que te pueda decir de esto es mejorable o lo otro es mejorable. No, no, no. Ese coche iba muy bien, pero que muy bien iba ese coche. Muy bien. Y además lo que decimos, consumos. eh, lo llevas como lo lleves con posición normal, de cambio normal, sin en modo sport ni nada de nada, fácilmente por autopista le sacas 6, pero tranquilamente, o menos incluso, me aventuraría a decir. Hasta si vas a
120 raspados o menos, o 110, le sacas 5,8 a ese coche. O sea que una buena compra, un buen coche, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta todo aquel que se esté planteando un Ibiza. Yo soy partidario de motores de 4 cilindros, no de 3 cilindros. Yo soy partidario, cada uno tiene su opinión, evidentemente respetable, ¿vale? Pero yo es un coche que me dices, oye, ¿te compras un Ibiza 40 aniversario FR 150? Me lo compro, por supuesto que me lo compro. Con los ojos cerrados, no me hace falta mirar mucho. No me hace falta mirar mucho, ¿no? Bueno, y esta es la otra experiencia más con otro coche más que he tenido, ¿vale? Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, espero que no sea tan tardío como este, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado y si os ha servido de algo, espero que os sirva de algo mi opinión como propietario y como conductor. Y nada, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, que vaya muy bien. Chao.